California tiene 55, Florida tiene 29, Texas tiene 30. Estoy en bebé y todos hablan de mí. Baby, ¿cuál es tu mentira?
Gracias Hola. por venir. ¡Oh, qué bueno! Vamos a hablar de Libra y todo lo que tenga que ver con Libra. Libra en tal casa, Luna en Libra, Sol en Libra. Libra es el séptimo signo del zodíaco y cuando arrancamos el séptimo signo, arrancamos la segunda mitad del zodíaco. Es decir, que acá ya tenemos una particularidad interesante para analizar. ¿Cuál es esa? Que empieza la parte espejada de la primera parte del zodíaco. Tenemos 6 signos de un lado y 6 signos del otro. Entonces, todos los signos que vengan del número 7 en adelante, es decir, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y así sucesivamente, están oponiéndose a los conceptos del signo que está del lado de enfrente de ellos. Eso quiere decir que Libra se está oponiendo a Aries. Entonces acá no solamente va a servirnos esto para evaluar cuál es su significado, sino para entender también cuál es la proyección de un signo con el otro. Que ojo, porque no significa que sean contrarios en todo, tienen cosas muy similares, pero las encaran y las proyectan de maneras completamente distintas y de eso también vamos a hablar. Antes de empezar vamos a decir que Aries es un signo de aire, que Libra es un signo de aire. Eso significa que su método, su terreno, su lugar es la comunicación, el encanto, el intercambio social. Yo te informo, vos me informás, todas las cosas que tienen que ver con el aire, que es el gran transmisor del conocimiento. Y también con la libertad, porque acá hay una cosa de yo tengo un espacio, vos tenés el tuyo, nos relacionamos, porque para el aire es muy importante la relación, pero al mismo tiempo respetamos que cada uno tiene su tiempo y su lugar. Y además el aire tiene también que ver con el mundo de las ideas. El aire de los 4 elementos es el que no se puede ver, no se puede tocar. Sabemos que está ahí porque lo sentimos y por lo tanto tiene alguna semejanza con esas cosas que son invisibles en nuestra vida, como por ejemplo las ideas. Las ideas es algo que sabemos que existe, no las podemos ver, pero sabemos que están ahí. Entonces, los 3 signos de aire tienen una forma distinta, cada uno, de encarar el mundo de las ideas, porque es parte central de su vida. Ahora vamos a ver cómo lo transforma cada uno en su concepto. ¿Cuáles son los arquetipos de Libra? El amante o la amante, el o la artista y el pacificador o la pacificadora. Acá estamos frente al símbolo de la justicia, como pueden ver en ese dibujo, tenemos la balanza, pero hay una cuestión muy común de creer que el pacificar necesariamente significa convertirse en un hippie cósmico que es todo paz y amor por el mundo, y en realidad no necesariamente es así. Libra está ahí para poder equilibrar esa balanza. La paz para Libra es entender que existe luz si hay oscuridad, que existe algo si está su otra parte. Entonces, si quizá hay demasiada paz y demasiada alegría en un lugar, quizá Libra se ponga en lugar de entender las cosas con realismo, y eso no necesariamente significa ponernos en la posición de hippie cósmico. A veces también vamos a discutir, vamos a enfrentar. Esa es la esencia de Libra, que muchas veces es malinterpretada por la gente que no comprende bien del signo. Representa que hay cosas que no pueden existir sin su contraparte, no existe un contraste, entonces no hay una diferencia que se pueda llegar a sentir como tangible. Y de eso justamente habla la esencia del signo de Libra. Tenemos en el símbolo a la balanza, que generalmente se representa con una onza de oro de un lado y una onza de polvo del otro, y el concepto de la medida de la igualdad, la armonía, el equilibrio, la conciliación de los opuestos, el nacimiento que conoce a la muerte, el amor que contacta el miedo de arriesgarse a una relación, la luz que necesita de la oscuridad, que eso ya lo dije antes. Venimos del detallismo milimétrico, porque también recuerden que todos los signos tienen una progresión lógica con respecto al signo anterior y al signo siguiente. Entonces, venimos del detallismo milimétrico de Virgo, de la exigencia y la practicidad de ese signo, para mutar al alcance social, al del valor del contacto humano,
de los grises como realidad y también de entender que hay cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta por más que nos perfeccionemos, que necesitamos el complemento de otros seres humanos. ¿Cuáles son entonces los ejes fundamentales de este signo para tener en cuenta? Primero, la serenidad, pero recordemos que cuando habíamos hablado de Tauro también habíamos hablado de serenidad, que un poco tiene que ver porque tanto Libra como Tauro, los dos están regidos por Venus. Venus es la diosa del amor, de lo armónico, de lo estético, entonces es lógico que tengan similitudes. Pero mientras que Tauro busca esa serenidad en lo concreto, en yo me puedo tirar acá a dormir, yo puedo descansar, yo tengo mi seguridad material y eso hace que no me mueva, Libra busca la serenidad desde otro lado, desde esa paz inamovible en el medio del caos, de entender que si la calecita está girando es porque el centro tiene una manera de sostener ese equilibrio. Cuando tenemos Libra en casa 3 significa que primero vamos a ver qué es la casa 3. La casa 3 es cómo me comunico y cómo me relaciono con mi entorno. Y Libra tiene que ver con el equilibrio. Eso quiere decir que te gusta comunicarte de manera equilibrada, diplomática. Sos generalmente una persona que tiende a ponerse en el lugar de la mediadora, que arregla los conflictos entre los demás. Y también te gusta tener un entorno agradable, ¿sí? La vida social es algo que te va a gustar mucho y probablemente también te guste estudiar a través de lo audiovisual, ¿sí? Todo lo que sea estético y que puedas ver colores seguramente te ayude mucho porque Libra también tiene que ver con eso, con lo estético y lo cultural. Plutón en Libra es el Plutón que tiene básicamente el nacimiento de un montón de pacifistas en la historia. ¿Y por qué viene esto? Porque el Plutón anterior a Libra era Plutón en Virgo. Plutón en Virgo es la época en la que empezaron a nacer las computadoras y el trabajo se empezó a manifestar de manera práctica, empezó a ponerse en primer lugar el hecho de que todos seamos trabajadores, es más lejos de la segunda revolución industrial. Entonces viene Libra, que habla un poco del tema de seamos pacíficos, luchemos en contra de la guerra, vayamos en contra de esto que nos están imponiendo. Vamos a hablar entonces, como decía antes, de las estrategias de Libra. La búsqueda de la tranquilidad es la esencia, punto número 1, a través de la acción, de la voluntad en la estructura del consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que encontrar cómo llegar al punto medio, descubrir las causas del desbalance emocional, meditar y no permitir que la tensión explote en una reacción en cadena. Por eso Libra es el gran malabarista del zodíaco. Tiene que tratar de mantenerse en calma de forma tal que todo lo que sucede a su alrededor no afecte su equilibrio. Esto también habla un poco de buscar la elegancia estética. Parece que no, pero cuando nosotros tenemos un signo que se relaciona con el equilibrio, lo estético también no deja de ser una manera que tenemos de equilibrar la vida. Lo estético tiene sus propias reglas, su forma de analizar una composición gráfica, y cuando percibimos que algo es estéticamente bello, automáticamente sentimos que estamos promoviendo esa calma interior. También, entonces, una de las estrategias de Libra va a ser embellecer el ambiente como modo de percibir la armonía, encontrar la otra mitad, relacionarse, complementarse con otras personas. Recordemos que Libra es la balanza. Por lo tanto, si yo estoy acá sosteniendo algo en un lado, tengo que reconocer que hay defectos dentro mío, hay cosas que me cuesta incorporar y puedo buscar a otras personas que me ayuden y me enseñen para conformar un equipo. Pero ojo, porque acá está uno de los riesgos grandes de Libra, que esto no se convierta en dependo de todo el mundo y nunca incorporo lo que a mí me hace falta. Tener un ascendente Libra desafía a la persona a relacionarse, a aprender a aceptar a otras personas, a tener un intercambio con los demás, a comunicarse. Y van a aparecer relaciones difíciles para esta persona, que no siempre van a ser de pareja, pueden ser amistades, puede ser su familia, pero hay algo en esa relación del uno a uno que está desequilibrado y el trabajo de la persona va a ser aprender a equilibrar. Descendente Libra. Ahí tenemos a la casa 7 en Libra, ¿sí? Es decir, que acá, ¿qué es la casa 7? La casa 7 es la proyección de mi identidad sobre los demás. Entonces, una persona con descendente Libra le pueden pasar dos cosas.
le puede pasar o bien que atrae personas librianas a su vida, pero no necesariamente librianas de signo, que tienen cualidades librianas, que se muestran muy diplomáticas, que son gente que siempre trata de mantener el punto medio, que son muy grises. Y a la persona le resulta difícil tolerar eso, porque si tiene descendente Libra, tiene ascendente Aries, es decir, que le gusta el blanco-negro, el sí o no, el vayamos y decidamos. Entonces esta persona, a través de esas relaciones, tiene que aprender a incorporar los equilibrios a su vida, el dudar, el analizar las cosas, el no tirarse a la pileta de golpe. Pero también puede pasar que si esta persona tiene su ascendente negado, si no le gusta su ascendente o no lo quiere incorporar, sea la persona la que incorpora a las relaciones características librianas. Ese es el problema, porque ahí, si sos vos quien se está volviendo la persona diplomática de la relación, tenés que tener cuidado si no te estás volviendo hipócrita con vos mismo o con vos misma, si no estás mintiéndote y proyectando en las relaciones algo para cubrirte de lo que tiene que hacer tu ascendente. Venus y Marte en Libra en casa 8. No entiendo qué significa. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la casa 8? La casa 8 tiene que ver con nuestra intimidad. Es una parte oculta nuestra. Es algo que tenemos dentro y que puede, darle lugar a diferentes tipos de tabúes que existen en nuestro interior. El tema es qué clase de personas somos. Porque para mucha gente puede ser la sexualidad. Hay gente que quizá no tiene problema en la sexualidad y es el tema de compartir dinero con otras personas. Hay gente que tampoco tiene problema con eso y es el miedo a la muerte, a la pérdida, al me estoy aferrando a algo, a una persona que amo y esa persona se va de mi vida por el motivo que sea. Pero en cualquiera de los tres casos estamos hablando de miedos. Es decir, que con Libra en la casa 8 probablemente mis miedos están vinculados a las relaciones. Tienen que ver con mi miedo a quedarme sola y no estar en pareja, o caerle mal a la persona con la que me relaciono, o sentir rechazo de parte de alguien más. Y obviamente esto se va a intensificar porque tenés a Venus ahí, y Venus en Libra le gusta mucho agradar. Entonces acá también tu trabajo va a ser el poder mostrarte cómo sos, ser agradable, aceptar que podés ser agradable a los demás, y que esto no significa modificar tu personalidad para poder atraer a otras personas. Y el hecho de que esté Marte ahí también hace que una parte de ese fuego marciano, de esa acción marciana de avanzar, se pueda alivianar con Libra, provocando que seas una persona capaz de ser estratega, de pensar las cosas antes de actuar y de poder ocupar lugares de trabajo en donde puedas ayudar a que la gente se entienda entre ella. Medio cielo en Libra, me dicen acá. Es decir, que acá la persona lo que tiene que incorporar a su vida es una profesión que le permita equilibrar de alguna forma. Hay muchas formas de equilibrar. Podemos equilibrar a través de la justicia. Puede ser que nos interese trabajar en un ámbito en donde podamos ofrecerle la igualdad a alguien. Se me ocurren ámbitos sociales, ámbitos donde la abogacía esté presente en la defensa de la gente que no se puede defender. Pero hay algunos que eligen el otro equilibrio de Libra, y es trabajar en lugares donde la estética esté presente, lo bello, lo cultural, lo artístico de algún tipo, aquello que sea hermoso de ver, hermoso de percibir. Y también puede ser otro tipo de armonía que se relaciona con el intercambio social, con cómo nosotros nos unimos en un grupo y gracias a eso podemos generar intercambios que nos beneficien. Por eso la política también tiene mucho que ver con medio cielo en Libra. Puede ser política macro, pero también puede ser la política dentro de un espacio laboral o dentro de una comunidad determinada, en donde yo hablando puedo llegar a acuerdos con personas y diplomáticamente podemos encontrar nuestro punto medio. ¿Qué herramientas tiene Libra para desarrollar sus actividades? Primero, y esto ya lo mencioné un poco antes, oponerse a los puntos de vista y equilibrar lo que está desequilibrado. Acá viene la primera desmitificación de este signo, que nosotros creemos que nunca te va a llevar la contra y que es súper tibio, pero en realidad, cuando hay algo que vos estás exagerando en tu punto de vista, va a venir Libra y te va a decir: esperemos un poquito. ¿Y qué pasa si lo vemos desde este otro lugar? La verdad, para Libra es un acto de balance. No solo es
digamos, esta cuestión de entender que una mitad y otra mitad pueden tener una verdad, sino que también Libra entiende que esas dos mitades conjuntas pueden hacer una verdad más plena. Libra no solo tiene como recurso la sensibilidad artística, sino el gusto, entendiendo como esa percepción de que yo entiendo qué es lo que puede agradar a los demás. Por eso también Libra cuenta con una estrategia de marketing personal, ¿sí? Un encanto, algo que hace que tengan un atractivo especial y que puedan saber qué es lo que las otras personas necesitan escuchar para sentirse bien. La diplomacia también es un recurso de Libra, la gracia social, y algo, lo más profundo, que esto es algo que me encanta, es que Libra tolera las paradojas como nadie, como nadie. Libra es el signo que tiene la capacidad de entender que las cosas pueden llegar a una contradicción y que no necesitan arreglo, que en realidad lo que necesitamos es que esas dos realidades puedan convivir. Los opuestos pueden convivir. Esto es igual que si estamos hablando con una persona que tiene un problema de bipolaridad. Una persona no puede eliminar a esa otra parte suya, tiene que aprender a hacerlas convivir. Entonces entendemos que toda verdad está compuesta por dos medias verdades. Cuando tenemos a Júpiter, Júpiter es nuestra noción del éxito, nuestra manera de expandirnos, cómo crecemos. Al tenerlo en Libra, igual acordate que Júpiter cambia un año, por un año está en el mismo signo, es decir que tú, Júpiter en Libra, también lo tiene toda la gente que nació más o menos en tu mismo año, pero teniendo esto en cuenta, percibís como la llave del éxito el poder relacionarte, el formar una pareja que sea clave para vos, que cumpla con tus ideales. Si no es formar una pareja, es tener un grupo de gente con la que te puedas complementar, personas en las que puedas contar en el momento en el que necesitas ayuda, tener una red de contactos. Eso es una manera de expandirse en Júpiter en Libra. Pero también la noción de este Júpiter es encontrar el equilibrio. Y el equilibrio también tiene mucho que ver con las ideas, y las ideas tienen que ver con un ideal. Es decir, que Júpiter en Libra es un signo difícil para encontrar, digamos, el punto justo que yo quiero lograr, porque lógicamente tengo una imaginación muy fluida y todo lo que quiere Libra para lograr en su vida, seguramente, no sé si sea un alto estándar, pero tiene que ser perfectamente como se lo imaginó. Bueno, Sol, tenemos ya de por sí identidad, propósito, manera que tenemos de actuar. En Libra tenemos acá una pequeña contradicción interna, porque el Sol nos pide que nos plantemos en nuestra identidad y Libra interpreta que su identidad se fusiona un poco y se intercambia con la identidad de otras personas. No soy nadie si no me relaciono. Entonces acá este Sol va a tener la gran cualidad de no volverse preso de su propio ego, pero el gran defecto de que va a contar y va a valorar mucho a los demás que a sí mismo, y eso es lo que tenés que aprender. Y es súper interesante que, oh casualidad, te caiga sobre la casa 2, porque si bien la casa 2 habla de nuestros recursos personales, entendidos como el dinero, en realidad el dinero es un valor, y el valor tiene que ver con la autoestima. Es decir, que el desafío de tu vida va a venir sobre todo a través de cómo aprendes a valorarte a vos misma mediante el manejo de tus propios recursos. ¿Qué significa esto? Que quizá al principio de tu vida consideres que un sueldo bajito o cobrar menos lo que vos haces es lo que corresponde porque te da miedo que los demás te rechacen, pero después te termines dando cuenta que tenés que poner el precio justo a lo que vos haces o arreglar el contrato que te corresponde. La primera sombra de Libra es la ambigüedad. Esta cosa de tomar decisiones es difícil. ¿Por qué? Porque si yo me estoy imaginando un mundo ideal en mi cabeza y ese mundo ideal no está sucediendo, no voy a querer tomar una decisión porque me resulta más cómodo mantenerme en esta posición antes que tomar un camino, elegir y después no tener más esas posibilidades. Entonces, hay una urgencia de decidir que hay dentro de Libra, y eso es lo que tiene en común con Aries. Son signos complementarios, pero los dos necesitan lo mismo, necesitan decidir. La diferencia es que Aries se tira la pileta de panza y Libra está siempre analizando, siempre preocupándose por esa decisión. Pero una vez que lo eligió, que seguramente le forzaron a elegir,
aparece ese sentimiento angustiante de que quizá lo que elegí no era lo correcto. ¿Y qué hago? ¿Y qué hubiera pasado si? Y ahí empieza el problema de los signos de aire, que es esa maquinación infernal en la que se meten y que no terminan nunca de darle vueltas a un tema sin poder encontrar la solución, aunque quizá ni siquiera haya que pensar en eso, porque tal vez dentro de un tiempo lo que nos pase sea otra cosa. También hay una cosa de dificultad para generar un compromiso a partir de este concepto. Pero no estoy diciendo con esto que el Libra sea un signo que no puede estar en pareja o que es infiel, ni nada parecido, sino que le cuesta mucho la elección y que va a haber una duda interna de pensar que no ha elegido bien. Es Libra quien tiene que aprender a entender que lo que habita en su cabeza no siempre se puede llegar a dar. Otro defecto de Libra es el tema de no tomar posiciones, que es esta cosa de que al querer caer bien a todos, no vivimos problemas que al final nos terminan nutriendo. Entonces, vivimos como el malabarista, siempre en el equilibrio, pero nunca nos caímos, nunca vivimos una crisis, nunca nos enfrentamos a ese problema que a la larga los problemas, nos guste o no, son las cosas que nos hacen crecer. Y eso es lo que tiene que aprender Libra también. Mercurio en Libra, bueno, acá tenemos a Mercurio, que es el comunicador. Eso significa que Mercurio me muestra cómo aprendo, cómo me comunico, de qué manera hablo, qué palabras uso, cuáles son mis intereses intelectuales. Teniendo a Libra en Mercurio, mis intereses intelectuales son los culturales, los artísticos. Me va a interesar mirar películas de autor, ir a museos, ver cuadros, ver cosas que se pintan, que se dibujan, y se va a comunicar de manera armónica. Esto significa que va a elegir palabras bellas. Un Mercurio en Libra seguramente tenga un léxico bastante bonito, que no necesita por qué ser snob ni avanzado, ojo. Significa que cae bien con sus palabras. Y también cómo voy a adquirir la información con un Mercurio en Libra a través de lo visual o de lo estético o de lo armónico, es decir, Libra en casa 5. ¿Qué es la casa 5? La casa 5 es la casa del disfrute, del placer y de la autoexpresión. ¿Qué es la autoexpresión? Es eso que tenemos adentro, cómo lo sacamos hacia afuera. Por eso la casa 5 tiene diferentes maneras de vincularse con la creatividad. Puede ser la creatividad desde el lugar de escribir un libro, hacer una artesanía hermosa, puede ser la creatividad desde el lugar de formar un proyecto y hacerlo realidad, puede ser la creatividad de tener hijos. Hay gente que su creatividad la expresa ahí, no tiene nada de malo, y también es la manera en la que me manejo en el romance, porque lógicamente si estoy sacando lo más hermoso que tengo de adentro hacia afuera, va a ser el momento en que las personas que más están vibrando con mi forma de ser se van a sentir atraídas por mi manera de actuar. Entonces, un Libra en casa 5 disfruta mucho de la seducción. Pensemos que Libra habla del encanto, ¿sí? Del intercambio y de lo social. Estando en casa 5, le va a gustar mucho jugar con ese momento de picaflor, y no sé si me interesa esta persona o esta otra, todavía no hay compromisos, así que puedo elegir, puedo disfrutar, puedo conocer, puedo darme a conocer también. Y a nivel creatividad, el tener Libra en casa 5 habla de que hay mucho puesto dentro de lo que es armónico y agradable a la hora de generar cosas desde mi parte. Eso significa que voy a tener hijos que sean armónicos, hijes que se expresen de manera tranquila o que tengan algo, digamos, atractivo o interesante. A través de los proyectos, mis proyectos van a tener que ver con cosas que puedo hacer a nivel grupal, que me puedo relacionar con otras personas. Y a nivel creatividad, si yo, por ejemplo, estoy creando un objeto en sí mismo, seguramente es un objeto que se vea bello, que sea estético o que tenga una finalidad de crear una armonía de algún tipo. La luna en Libra, pensemos que la luna representa la necesidad, presenta también el deseo entendido como esta cosa inconsciente que palpita en mi interior. Y estando en Libra, yo lo que deseo es la armonía. Entonces una luna en Libra necesita ambientes en donde no se discuta con malas palabras, con insultos, no se hable desde la violencia,
pero también tiene esta cosa de que le gusta mucho agradar. Entonces una luna en Libra va a tener muchas dificultades para aceptar situaciones de bullying, de discriminación, situaciones en donde la rechacen. Es de todas las lunas una de las que peor se toman, que frente a una declaración le digan que no o la dejen en una pareja, incluso si la luna en Libra no sentía demasiado afecto por la otra persona, puede pasar que simplemente me dejaron duele más que dejar yo. También la luna en Libra tiene un profundo, digamos, rechazo a todo lo que represente injusticia y desigualdad. Esto significa que son los primeros en luchar por lo que les parece que está bien, en ponerse enfrente de la situación en la cual hay una persona que está recibiendo un maltrato o que está, digamos, recibiendo menos de lo que se merece. En ese sentido, la moral y la ética de la luna en Libra está mucho más elevada, pero no porque sean mejores que nadie, sino porque este tema les importa. No pueden irse a dormir, no pueden estar felices consigo mismos si sienten que están haciendo algo que no es justo o que está mal. Un beso. Nos vemos, adiós. Chao, chao, gracias. Chao, linda. Tenemos, por supuesto, con